Continuamos en Entre Líneas. Bueno, mencionábamos en el bloque anterior parte de las negociaciones que se vienen dando intensamente en el Congreso, desde la etapa en la Cámara de Diputados con la Ley Bases, en esta segunda versión. El paso al Senado, donde el oficialismo tiene todo mucho más complicado, más trabajoso. Y finalmente, esto no se puede dejar de lado, hay que linkearlo de alguna manera con los cambios de gabinete que hubo en la Nación esta semana, con la salida de Pose, por los capítulos que ya conocimos, pero sobre todo la llegada de Francos ahí, a la jefatura de gabinete, naturalmente un perfil muchísimo más político, ¿no? Un gobierno sin Ministerio del Interior. Exacto. ¿Ah? El ministerio que se relaciona, por ejemplo, con los gobernadores. Exacto. Bueno, que lo va a absorber Francos, que va a tener que hacer todo. Exacto, queda como una secretaría, ¿no? Sí, va a ser el arquero, el que defiende y el que tiene que hacer el gol. Francos es todo terreno. Bueno, es el superministro del ala política del gobierno. Está un superministro de Economía y después está la superministra del área social, que es Petovelo. Y la super que es Karina. Y la super de todos, que es Karina. Bueno, es una buena síntesis. Bueno, vamos a ver si la comparte quien está del otro lado, que es Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias por estar allí. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario que acabamos de describir? Creo que el presidente ha encontrado la velocidad de crucero del personaje del presidente, pero todavía no de la gestión presidencial. Por eso los cambios. Ustedes hacen énfasis en algo que yo suscribo. Hay mega ministerio. El Ministerio de Capital Humano, que parece que no hay humano que tenga tanto capital para poder conducir trabajo, educación, cultura, salud, PAMI, ANSE, qué sé yo, todo lo que entra. Ahora, esta reconversión de jefatura de gabinete de interior, pero que pierde la AFI, que probablemente las empresas públicas que dependían de ahí vayan al Ministerio de Sturzenegger. Es decir, está buscando, sigue buscando su velocidad de crucero, sigue buscando su gestión. A ver, el presidente, que aumenta su capital simbólico o lo mantiene castigando a la política, a la casta, a los sindicatos, a los empresarios, tiene ahí el trade-off de que pierde por el lado de la gestión o de la capacidad de negociación. Y ahora con esta nueva versión del jefe de gabinete habrá que ver, porque el jefe de gabinete, si uno lee la Constitución, artículo 100, artículo 101, es el todopoderoso, jefe de la pública. Pero la verdad es que desde 1994 hasta acá hemos tenido tres, creo yo, jefes de gabinete poderosos. Veremos si tenemos el cuarto. Me refiero a Bauzá con Menem, Alberto Fernández con Néstor Kirchner y a Marcos Peña con Mauricio Macri. ¿Qué será Guillermo Franco? ¿Más parecido a esto o más parecido a un ministro que casi un par entre pares y no un primus inter pares? No lo sabemos. Depende en parte de la personalidad de Guillermo Franco y en parte del contexto y de lo que el propio presidente le permita. Ahora, también yo mencionaba que ha ingresado Federico Sturzenegger, va a ingresar al gabinete. Entonces, también hay una de cal y una de arena. Por un lado, el perfil de diálogo que quiere encarnar Guillermo Franco y un duro, un dogmático, si se quiere, del mercado, como Federico Sturzenegger. Hay que ver qué sale de ese blend, pero está claro que el triángulo de poder del gobierno es el presidente, Karina Milei y Santiago Caputo, más allá de los ministros y los ministerios. Gustavo, mencionaba este ingreso de Sturzenegger al gabinete. Hay que ver también en qué términos se produce la convivencia con el otro Caputo, con el ministro de Economía, ¿no? Porque parecen tener visiones no del todo compatibles. Bueno, en el pasado, en la administración de Mauricio Macri, tuvieron una relación difícil. Que en el pasado hayan tenido una relación difícil no quiere saber, no significa que la tienen que tener ahora, pero no lo sabemos. Lo veremos andando. Porque acá hay que siempre plantear una cosa. Los gabinetes son un conjunto de gente que se detesta y se desconfía. Independientemente de los signos políticos, independientemente de nación, ¿por qué? Porque cada uno cuida su espacio. Entonces, si vos tenés un superministerio de Economía y ahora va a haber otra figura que también tiene temas económicos, ya pasó este tema de dividir en su momento, no sé, economía de producción, hacienda de finanzas. Bueno, esas cosas generalmente generan roces.
que en parte pueden estar explicados por lo personal, pero en parte tienen que ver con cuestiones concretas de funcionamiento. Entonces veremos qué es lo que termina estando dentro del ministerio de Sturzenegger, cómo se llame finalmente y qué es lo que sucederá, porque si lo que va a hacer es llevar adelante la desregulación económica, va a tener que compatibilizar criterios con Caputo. Si tiene adelante la gestión de las empresas, bueno, vaya, ¿no? Digo, YPF, aerolíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas del Estado inciden sobre la política económica y sobre la sociedad en una nación. Así que hay que ver, volvemos al comienzo. Este gobierno todavía en materia de gestión, lo cual es una curiosidad, o no una curiosidad, es algo para hacer notar, porque el presidente dice siempre, es una fatal arrogancia creer que el Estado se puede administrar eficientemente. Ahora, este fin de semana dijeron que Pose se iba porque no era eficiente como jefe de gabinete. Entonces, ahí hay como una contradicción que yo creo que obviamente se tiene que resolver en la pretensión de gobernar eficientemente. Por supuesto que uno nunca llega al ideal de lo que considera la eficiencia, pero está claro que si el jefe de gabinete anterior se fue porque según fuentes oficiales y oficiosas era un embudo, demoraba, al margen de las cuestiones de espía y todas esas cosas, Sí. pero era un embudo, se demoraban las firmas, bueno, es hora de la gestión, porque hay muchos lugares que todavía están vacantes, hay otros que siempre estuvieron vacantes y siguen vacantes, y creo que para un gobierno que llegó y que se alimenta de la crítica al Estado, también llega la hora de la verdad de decir, bueno, el Estado hay que administrarlo, porque para convertir tu voluntad en hechos, tenés que tener la cabal comprensión de que el Estado no es otra cosa que un expediente gigante. Y para eso, para que tu voluntad en cualquier materia, política, económica, social, laboral, se convierta en realidad, tenés que tener quienes te gestionen y te hagan avanzar esos expedientes hasta convertirlos en realidad. Siempre hay un debate con respecto a esto que marcabas al comienzo mismo, de que el presidente encontró su velocidad crucero, pero la gestión no. ¿Hasta dónde esto es sostenible, digamos, no? Bueno, el presidente es un gran generador de expectativas, eso es indiscutible, porque en medio de un ajuste machazo, Sí. el 50% de la sociedad lo banca, Mm. porque está generando expectativas de que este dolor vale la pena. Mérito para el presidente. No es fácil. Ningún presidente en la Argentina, de los que hicieron ajuste, dijo, acá estoy yo haciendo un ajuste. Si hacían un ajuste te decían sana, sana, colita de rana, era otra cosa. Acá te dice, no, es el ajuste más importante de la historia del mundo mundial, como dirían los chicos. Sí. Bueno, ahora, el reloj pasa, los meses pasan, y aún, si el gobierno viera materializado los dos proyectos de ley que conoceremos por estas horas si tienen dictamen y después se convierten en herramientas jurídicas válidas, bueno, vas a necesitar gestión para privatizar las empresas que te autoricen a privatizar, en el caso que esto suceda, para desregular, para gestionar con las nuevas reglas económicas. Entonces vas a necesitar quien te ejecute las cosas. Entonces, la expectativa que genera un presidente tiene que estar respaldada por ese término que a veces parece tan antipático, pero que es tan indispensable, por la burocracia que te trabaje. En todos los lugares del mundo el presidente es un poco un show business, porque tiene que dedicarse tanto tiempo a estar en contacto con la opinión pública, con la opinión publicada, con las redes, con la imagen. Pero ¿cuál es la diferencia de otros países y la Argentina? Que en otros países, mientras los presidentes hacen eso, hay estados que funcionan generando día a día, y en la Argentina muchas veces eso no sucede. Gustavo, ¿cuánto puede tener que ver con este hecho que mencionaba de que el presidente conserva su capital político para muchos de manera sorprendente por el caudal del ajuste que está aplicando? ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que uno mira a la oposición y no hay nada? ¿O se están peleando todavía por viejos rencores? Mucha gente puede decir, bueno, Milei es lo único que hay y prendámosle una vela. Todo que ver tiene con eso. Con el presente y con el hecho de que hace 6 meses terminó un mal gobierno. Claro. Y además hace 4 años también, porque yo te diría que de estos cambios que conocimos este fin de semana, otro perjudicado es Mauricio Macri. Mauricio Macri fue el primero en apostar por Milei. Antes
inclusive de la interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich, especulando con que él iba a poder ocupar, le iba a poder brindar, vamos a decirlo en los términos que venimos desarrollando esta entrevista, los burócratas para gobernar. Y salvo algunas cuestiones laterales de la administración, se quedó con muy poco. Entonces, evidentemente, el presidente tiene cierta habilidad para mantener expectativas, para calificar dentro del fracaso a los últimos 10, 12, 15 años de la Argentina. Él dirá 100, pero en la memoria de la gente son los últimos 10 años de estancamiento, de inflación. Y por supuesto que eso te sirve inclusive para los que lo apoyan desde el concepto de, bueno, este es mis peores nada. ¿Viste cuando se joroba entre las parejas y dice, te presento de peores nada? Y bueno, porque obviamente que toda elección está dentro de un contexto comparativo. Elección de la vida, digo, ¿no? Algo es alto, bajo, delgado o más denso en comparación con otras cosas. Entonces, no con los tipos ideales. Si lo comparás con los tipos ideales, siempre pierde la realidad, pero la gente eligió a Javier Milei porque competía con un gobierno de determinadas características, con un candidato de determinadas características, porque el país terminó con 200% de inflación y por todas las cosas que sabemos. Entonces, eso todavía le rinde. Y además, insisto, hay cosas que también están como en una frecuencia que todos, más allá de los que votaron y apoyan a Milei, todos no, porque todos es mucho, pero buena parte de la sociedad entiende que hay que hacer, que hay que bajar el peso del Estado en la economía, que hay que buscar el equilibrio en las cuentas, que hay que tratar de que el sector privado, bueno, tenga otro despliegue. Ahora, a medida que vaya pasando el tiempo, te juzgan y te empezás a ser más responsable vos. Los primeros meses, fenómeno, podés echarle la culpa al anterior, señalar y decir, ahí está. De aquí en adelante probablemente haya menos espacio para hacer eso, pero él las expectativas todavía las conserva y las mantiene. Bien, lo último, Gustavo, ¿cómo viste el acto del 25 aquí en Córdoba? Bueno, lo que pasa es que como todo, cuando vos generás la expectativa de que iba a haber un pacto de mayo, todos los gobernadores, y la fundación de la Argentina, y después ves un acto con el gobernador dueño de casa, por supuesto, y un marco mucho más reducido, ¿no? Es como juegan en los memes de las redes, en la vida real y en Tinder. Bueno, en el Tinder el pacto de mayo figuraba bárbaro, en la vida real no se dio. Entonces, eso me parece que lo deja como un efeméride, por supuesto, del primer gobierno patrio, pero no mucho más que eso, y la promesa de un Consejo de Mayo que creo que no va a tener nunca lugar. Es simplemente como un caramelito que te dejan, o esos bomboncitos que te dejan en el cuarto del hotel para endulzarte, pero no mucho más que eso. Para el título de los diarios del día siguiente y no mucho más. Exactamente, exactamente. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre un gusto. Un abrazo. Hasta la próxima. Gustavo Marangoni, analista político, bueno, ¿no? Planteando la situación en la que está el gobierno desde el punto de vista de la política, de la construcción de la política, pero también de la marcha de la gestión, ¿no? Que ahí es donde no está arrancando. Claro. Le está costando un montón gestionar al gobierno. Bueno, mencionábamos lo del gas. Sí, terrible. Sin ir más lejos, ahí tenemos un tema central de gestión, digamos. Había que resolverlo en estos meses antes de que llegara el frío. Nos encontró el frío, el pico de consumo, de alguna manera un poquito anticipado, y no hay gas. Claro, y lo llamativo, lo particular del fenómeno Milei es que en todo este tiempo ha conservado en gran parte su caudal político, su capital político, motivado, nos decía Gustavo Marangoni, en buena medida por el hecho de que en la oposición no hay nada, o hay un nivel de confusión absoluto. Por un lado, con respecto a cómo posicionarse con respecto a Milei, pero por el otro hay una confusión con respecto a quién dirige cada uno de los espacios. Mirá lo que pasa en el PRO. Sí, con renuncias, con denuncias de Patricia Bullrich de que hay una pelea tremenda entre un golpe Ritondo, de Estado, claro, con Ritondo, ¿no? Peleas entre Máximo Kirchner y su antiguo camarada más cercano, que era el Cuervo Larroque, ¿no? Parecía una sociedad inseparable. Hoy se están matando por los medios. Por extensión con Kicillof, ¿no? Exacto. No logran construir un discurso con respecto a Milei, no logran construir una mirada política con respecto a Milei, pero no se pueden ver
ni siquiera hacia sí mismos que son. Ni ¿no? hablar del radicalismo, ¿no? Sí, ni hablar del radicalismo. Histórico, pero ahora agudizado. Que ¿no? tiene sus líneas históricas, digamos, ¿no? Y que hoy se nota y mucho la diferencia y las peleas internas. Por lo cual está tremendamente atomizado. Así es. El sector de la oposición, aún las fuerzas que más tradicionales tienen sus propias grietas internas y en definitiva también les está costando mucho ver cómo pararse y dónde pararse frente al gobierno de Milei, que es naturalmente bastante imprevisible, ¿no? Así es.